Ya hay un montón de juegos que corren mejor en Linux que en Windows, a pesar de haber sido desarrollados para Windows. Juegos que además sus propios desarrolladores nunca tocaron pensando en Linux. Y esto pasa gracias a una tecnología que Valve lleva construyendo en silencio desde el año 2018. Se llama Proton. Y hace unas semanas lanzaron su versión 11. Hoy te voy a contar qué es Proton, de dónde viene, qué hace exactamente y por qué es la actualización más importante que han lanzado hasta la fecha. Es la primera pieza de algo bastante más grande. Vale, para entender Proton, primero tenemos que entender una tontería técnica que en cuanto lo entiendes ya no puedes dejar de verlo. Los procesadores habituales de PC, Intel y AMD, hablan en un idioma llamado x86. Esto en realidad es el conjunto de instrucciones que entiende el chip, las órdenes básicas que puede ejecutar, su vocabulario habitual. Este idioma tiene sus raíces en 1978, cuando Intel sacó el procesador 8086. De ahí su nombre. Como los PCs de los últimos 40 años han utilizado este idioma, todo el software que existe para PC, incluyendo el sistema operativo de Windows o los juegos que corren en él, están escritos en x86. Digamos que es el estándar universal del que nadie se ha podido separar, porque cambiar el idioma significaría que todo lo anterior dejase de funcionar. Y el x86 además es brillante en lo que hace, pero tiene un coste. Consume muchísima energía y genera mucho calor. Es un idioma que se construyó para la potencia, no para la eficiencia. Es por eso que si te pillas un portátil gaming te va a pesar 3 kilos, la batería te va a durar 2 horas y los ventiladores van a sonar como las turbinas de un avión. La analogía que creo que es más fácil de entender sería que todos los programas del mundo están escritos en el mismo dialecto, que sería algo muy específico, digamos latín. Funciona perfectamente entre quienes hablan latín, pero si quieres ejecutar estos programas en otro dispositivo que habla otro idioma, lo tienes que traducir. Este otro idioma se llama ARM y lo conoces perfectamente, aunque no lo sepas. Es el que utilizan todos los procesadores de móviles, tablets y desde el 2020 Apple lo utiliza en sus chips M para Mac. Ejecuta menos instrucciones por ciclo, pero gasta menos energía haciéndolo. Por eso tu móvil no necesita unos pedazos de ventiladores y por eso los MacBook con chip M duran unas 18 horas su batería y se calientan más bien poco. ¿Qué nos dice esto? Pues que probablemente los dispositivos del futuro acaben utilizando ARM. Pero aquí viene el problema que ya conocemos. Todo el software que conocemos, el público general, está en x86. ¿Y qué pasa? Pues que si quieres ejecutar un juego de Windows en un chip ARM, lo tienes que traducir en tiempo real. Esto hasta hace poco era demasiado lento y resultaba en algo muy poco práctico. Apple lo resolvió reescribiendo sus propias aplicaciones o utilizando Rosetta 2 para traducir las que no estaban reescritas. Pero claro, Apple controla su propio ecosistema de software. Valve, en cambio, controla una biblioteca de más de 100.000 juegos escritos por desarrolladores completamente distintos. No puede pedirle a nadie que reescriba nada. Necesita otra solución. Y la construyó. Antes de explicarte toda la solución de Valve, que es básicamente Proton, te voy a contar algo de Linux que es muy importante que sepas para entender lo que viene después. Linux es un sistema operativo como Windows, pero distinto. Es gratuito, de código abierto, que significa que cualquiera puede ver ese código, ver cómo está hecho y modificarlo si le apetece, y lo utilizan en servidores, supercomputadoras, teléfonos Android y desde hace algunos años, entusiastas que prefieren no depender de Windows. Técnicamente es muy sólido, es más estable que Windows en muchos contextos, más ligero y más controlable. El problema histórico de Linux para los gamers era uno solo, pero era enorme. Los juegos no funcionaban, no porque Linux fuera malo, sino porque los desarrolladores diseñan sus juegos pensando en Windows. Windows tiene su propia forma de hablar con el hardware, sus propias librerías, sus propias instrucciones. Un juego desarrollado para Windows asume que está corriendo en Windows. Si lo intentas ejecutar en Linux, el sistema operativo simplemente no entiende lo que el juego le está pidiendo. Sería como intentar enchufar en un enchufe americano un cargador europeo. Los dos son válidos, pero no hablan el mismo idioma. Y entonces llegó Proton, que es básicamente el adaptador. Proton es una capa de compatibilidad, un traductor que se sienta entre Windows y Linux e intercepta en tiempo real todo lo que el juego necesita del sistema operativo para dárselo en un idioma que Linux entiende. No es un emulador. Un emulador emula el hardware completo, como si construyeras un PC de mentira dentro de tu PC. Eso es muy lento y muy pesado. Proton es mucho más quirúrgico. No simula nada, solo traduce peticiones. Cuando el juego le dice a Windows, cárgame este archivo, Proton intercepta esa petición y se la pasa a Linux. Cuando el juego quiere dibujar gráficos usando DirectX, que es el sistema gráfico de Windows, Proton lo intercepta, se lo traduce a Vulkan, que es el equivalente en Linux, y se lo da. Digamos que Proton es el intérprete en una conferencia internacional. No paran el discurso, se da
nada en directo, pero traduce en tiempo real en el oído del que escucha sin que el orador note nada ni se interrumpa el flujo de la conversación. Valve lanzó Proton en 2018 basándose en un proyecto de código abierto llamado Wine, que llevaba años en desarrollo, pero el Proton del 2018 era lento e incompleto. Muchos juegos tampoco funcionaban y los que funcionaban solían tener problemas de rendimiento, así que no era viable para el usuario general. Y entonces llegó Steam Deck. Cuando Valve lanzó Steam Deck en el 2022, tomó una decisión que en su momento sorprendió a muchísima gente. La Steam Deck no corre Windows, corre SteamOS, que es básicamente Linux. Y eso significa que todos los juegos de Windows tienen que pasar por Proton. La decisión puso a Valve en una situación un poco comprometida y muy concreta. Si Proton fallaba, la Steam Deck fallaba. No había plan B. De repente Proton dejó de ser un experimento de entusiastas de Linux y se convirtió en el corazón de un producto que Valve estaba vendiendo al gran público. Lo que pasó a continuación es lo que hace interesante toda esta historia. Valve invirtió a partir de ese año masivamente en desarrollar Proton. Ficharon ingenieros, trabajaron codo con los desarrolladores de Wine y de XVK, resolvieron problema a problema y la compatibilidad de Proton pasó de ser del 40 o 50% en los juegos populares a superar el 80% de los 1000 títulos más jugados. Y ocurrió algo más. En algunos títulos, Proton en Linux empezó a superar en rendimiento al Windows nativo, porque la pila gráfica de Linux con Vulkan en ciertos juegos es más eficiente que la de DirectX en Windows. Eso realmente no era el objetivo inicial, fue un efecto secundario de hacerlo tan bien, y esto es importante para entender lo que viene después. Valve no construyó Proton para desafiar Windows, lo construyó para que funcionara su propio hardware. El hecho de que ahora amenace el dominio de Windows en el mundo del gaming es una consecuencia, no un plan maestro. Al menos esa es mi opinión. Aunque claro, a estas alturas la diferencia importa cada vez menos. Para que nos vayamos entendiendo, hasta ahora tenemos lo siguiente. Existían dos problemas que son respectivamente: el primero, tu juego está hecho para Windows, que es el sistema operativo de tu máquina. Y el segundo, tu juego está hecho para x86, que es la arquitectura o el idioma del componente físico, el chip, el procesador que utiliza tu máquina. Por eso, ahora vamos a hablar de la mejora más grande que Proton 11 ha traído. Se llama NTSync y es una optimización de cómo Proton gestiona la sincronización de hilos del procesador. Voy despacio porque esto vale la pena entenderlo. Un juego moderno no es un programa que hace una cosa y después otra cosa y después otra cosa. Es más como una cocina con varios cocineros trabajando al mismo tiempo, en la que uno gestiona los gráficos, otro la física, otro el audio, otro la inteligencia artificial de los enemigos. En informática, cada uno de estos cocineros se les llama hilos de ejecución. Estos hilos son muy eficientes cuando trabajan en paralelo. El problema viene cuando necesitan coordinarse entre ellos. Imagínate que el cocinero del audio tiene que esperar a que el cocinero de las físicas le transmita cuando ocurre una explosión para poder reproducir el sonido. Ese momento de espera de, oye, ¿ya? ¿Terminaste? Se llama sincronización. Y en Windows, ese sistema de coordinación entre hilos está integrado directamente en el corazón del sistema operativo, en lo que se llama kernel. Proton, hasta el momento, tenía que fingir ese sistema de coordinación desde una zona con menos privilegios y menos acceso directo al hardware. Era como si tus cocineros, en lugar de estar todos en la misma cocina hablándose directamente, tuvieran que escribir un mensaje, pasárselo a otra persona, que esa persona fuera al otro cocinero, le tradujera el mensaje y lo entregas. Funciona, pero introduce retraso en la coordinación. NTSync elimina a ese recepcionista, mete esa coordinación directamente dentro del kernel de Linux, donde los hilos pueden coordinarse con acceso directo. La diferencia en juegos que hacen estas coordinaciones, especialmente en juegos con mucha inteligencia artificial, muchos personajes en pantalla o física compleja, puede ser hasta un 600% más de rendimiento en los casos más extremos. 600% suena a exageración y lo es en el sentido de que no es el promedio de todos los juegos. Es el techo en los escenarios donde el cuello de botella era precisamente ese recepcionista / traductor. Para la mayoría de juegos, la mejora en realidad es mucho más modesta, un 20, un 30, un 40%. Pero eso, en términos de FPS y de estabilidad en pantalla, es una diferencia que se nota sin necesidad de mirar benchmark. Y aquí es donde Proton, nuevamente, Proton 11, da el salto que cambia la conversación. Por primera vez, Valve ha publicado una build oficial de Proton para ARM64. Esto antes no existía de forma oficial. Había experimentos de la comunidad, builds no soportadas, pruebas en hardware modificado. Ahora es un componente oficial de la estrategia de Valve. ¿Cómo funciona? Proton 11 ARM integra FEX, que es un emulador de espacio de usuario que traduce instrucciones
x86 a instrucciones ARM en tiempo real. Esto es otra capita más. Proton ya te traducía el idioma del sistema operativo de Windows al de Linux. Pues ahora con FEX también se traduce el idioma del procesador de x86 a ARM. Esto es traducción en dos capas. Y aunque suena muy lento, los resultados en hardware son sorprendentes. Ahora dispositivos Snapdragon 8 generación 2 y generación 3 están corriendo juegos de Steam nativamente a través de Proton 11. Juegos indie corren a más de 100 FPS en pantallas de 120 Hz. Títulos como el Half-Life 2 corren sin ningún tipo de problema. Los ARM modernos tenían un punto débil específico con instrucciones matemáticas de punto flotante antiguas. Yo tampoco sé lo que significa esto, pero sí te puedo decir que FEX lo resuelve. También debo matizar que esto está en fase beta, ¿vale? Los juegos con anti-cheat a nivel de kernel, que son la mayoría de los competitivos grandes, todavía no funcionan con ARM. Eso sí, para juegos de un jugador o competitivos sin anti-cheat agresivo, la situación ya es bastante buena. El año pasado, en noviembre del 2025, Valve anunció 3 productos nuevos de golpe. No sé si lo recuerdan: la Steam Machine, el nuevo Steam Controller y el Steam Frame. El Steam Frame es el visor de realidad virtual autónomo de Valve. Autónomo significa que no necesita un PC conectado para funcionar. El procesador está dentro del visor. Y aquí es donde la física entra en la ecuación. Un visor VR que vas a llevar en la cabeza tiene una serie de restricciones bastante grandes. La primera es que tiene que pesar poco. La segunda es que tiene que durar la batería. Y la tercera es que no puede generar calor como para quemarte la cara. Esto elimina directamente el idioma x86, porque no puedes meter un procesador de PC gaming en un visor que pesa 200 gramos. Por lo tanto, Valve eligió el Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm, que es un chip ARM, el mismo que llevan los teléfonos de alta gama del 2024. Pero ¿qué pasa? Que la biblioteca de juegos de Valve son juegos de PC, están escritos en x86. Entonces, sin Proton ARM, el Steam Frame sería un hardware impresionante con muy poco software que utilizar. Con Proton ARM tienes acceso a la biblioteca más grande de juegos de PC del mundo. Ahora ves por qué Proton 11 ARM no es una actualización de rendimiento normal. Es la capa de software que hace viable el producto de hardware más ambicioso que Valve ha presentado. La Steam Machine es otra pieza de este ecosistema. Un mini PC de unos 15 centímetros cúbicos con AMD Zen 4 de 6 núcleos, gráfica RDNA 3 y SteamOS. Aproximadamente 6 veces más potente que la Steam Deck. 4K a 60 FPS en la mayoría de títulos usando FSR. Y luego viene el nuevo Steam Controller, que este ya cierra el triángulo. 2 thumbstick magnéticos TMR, que Valve dice son más precisos que los Effect de los mandos de la competencia, trackpads ápticos, giroscopio, 4 botones traseros programables, vamos, una nave espacial de mando, un mando diseñado para funcionar con todos los dispositivos. Cuando miras en realidad de lejos lo que Valve está construyendo, te das cuenta que no está construyendo un producto, está construyendo un ecosistema alternativos al típico PC de Windows. Tienes la portátil con el Steam Deck, tienes la salón con la Steam Machine, tienes la VR con el Steam Frame y debajo de todo, como sistema nervioso central, está SteamOS y Proton, todo además compartiendo la misma biblioteca de juegos, todos usando la misma capa de compatibilidad, y nada de esto requiriendo Windows para funcionar. Hay que ser honestos sobre el estado actual de todos estos dispositivos. Los 3 dispositivos estaban previstos para la primera mitad del 2026, pero como bien sabemos hubo problemita global con la escasez de RAM, ¿se acuerdan? Y por lo tanto estas fechas se han tenido que retrasar. Además, Valve confirmó que los precios los tuvieron que subir y no sabemos todavía cuánto va a costar. La pregunta más obvia de todas es: ¿por qué Microsoft no hizo esto ya? Tienen los recursos, tienen los ingenieros, controlan el sistema operativo suyo nativo. ¿Por qué no inventar ya ese traductor? La respuesta es que Microsoft tiene una mochila enorme llamada compatibilidad hacia atrás. Windows tiene que funcionar con software de hace 30 años, con impresoras del 2001, con aplicaciones de contabilidad escritas en el Visual Basic 6, o con drivers de dispositivo que no ha actualizado nadie desde el Windows XP. Esta compatibilidad realmente es el valor central de Windows para la mayoría de las empresas y también su mayor obstáculo para evolucionar. De hecho, en el 2019 intentaron dar el salto con la Surface Pro X, que era un ordenador portátil tipo tablet que utilizaba ARM con Windows. El resultado fue un desastre parcial porque muchos programas y drivers directamente no funcionaban o funcionaban con un montón de penalizaciones de rendimiento y los usuarios volvieron al x86. Valve no tiene este problema porque la biblioteca de Steam es un conjunto finito y conocido de videojuegos con una API gráfica relativamente estandarizada. Valve puede priorizar sus 10.000 juegos más jugados y resolver sus problemas de compatibilidad de forma sistemática. No se tiene que preocupar por la impresora de tu abuelo. Y además, y esto es muy importante, Valve tiene un incentivo que Microsoft no tiene en la misma medida. Si Proton funciona bien
también vende su propio hardware. Es decir, el dinero de la Steam Deck y de los nuevos dispositivos depende directamente de que Proton sea excelente. El elefante en la habitación de todo este tema son los juegos con anti-cheat a nivel de kernel. No es un problema técnico sin solución, pero sí que es un problema de voluntad por parte de los desarrolladores de anti-cheat que tienen que adaptarlo para que soporte la plataforma. Puede cambiar cuando el hardware de Valve esté en manos de los suficientes jugadores como para que se lo planteen. Entonces, como resumen, vamos a resumir lo que creo que está pasando, porque me parece que hay una narrativa más interesante que Valve va a matar a Windows. Valve lleva 8 años construyendo una pila de software alternativa para el gaming, sin anunciarla como tal, sin presentarla como una revolución, sin nada de presumir. Simplemente construye, actualiza, mejora versión a versión y lo utiliza un poco como un experimento. En el 2018, Proton en la Steam Deck era una prueba de concepto en producción. Proton 11 con ARM64 es la primera pieza de un ecosistema de hardware completamente nuevo, que no depende de x86 ni de Windows. El desarrollador de SteamOS de Valve, que se llama Pierre-Luc Griffiths, dijo explícitamente que el uso de ARM en el Steam Frame es el primer paso hacia otros dispositivos. Eso incluye futuras consolas portátiles, digo yo. ¿Esto significa que ahora Windows va a ser reemplazado en los PCs de escritorio de todo el mundo? No a corto plazo, ni probablemente a medio plazo. Windows tiene décadas de inercia y un mercado corporativo que no se mueve por razones técnicas, sino por razones organizativas. Pero en el mercado específico del gaming y en los dispositivos portátiles de salón, en la VR, Valve ha construido algo que hace 5 años parecía improbable. Una biblioteca de más de 100.000 juegos corriendo en Linux con un rendimiento comparable o superior al de Windows. Ojito ahí. Y ahora esta misma biblioteca encima empieza a correr en ARM. Yo ya lo he dicho en vídeos anteriores, no es por tener favoritos, pero tengo favorito. Valve literalmente gana sin hacer nada. Es que cuando hace algo, lo hace bien. Para mí eso es Absolute Cinema. En fin, espero que te haya gustado este vídeo. Tú y yo nos vemos en el próximo. ¡Mua!